vamos a ir al tema político. Lo que sucedió ayer en el Congreso, habíamos anticipado un escándalo más. Me parece que el gobierno también relajó después de la aprobación del presupuesto 2023, entonces como que no tiene leyes de vida o muerte desde el punto de vista político en la Cámara, pero hay mucha tensión alrededor de todo el tema judicial, claro. El juicio por vialidad a Cristina con el veredicto el martes próximo, y en medio de todo eso se generó un zafarrancho porque Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, no consiguió el quórum para que se eligieran las autoridades del último año legislativo y la reelección de Cecilia Moró como presidente de la Cámara. Y en medio de todo esto, fíjense lo que fue ayer la salida y los cruces entre la oposición y el oficialismo. Claro, todo arranca, Maxi, porque Cecilia Moró no quiere nombrar a los integrantes del Consejo de la Magistratura, ¿no? Caprichosamente, dicen en la oposición. Y de alguna manera esta es la factura que le pasa a la oposición a Cecilia Moró ante ese desplante. ¿Qué es lo que hace la oposición? No le da quórum. Vos sabés que para funcionar la Cámara necesita 129 diputados, es el quórum, es la llave de arranque para que funcione la Cámara. El oficialismo tiene 118 y no le da quórum para esta sesión que, entre otras cosas, iba a nombrarla a Cecilia Moró como presidenta del cuerpo. Ahora lo notable es que no es solo Juntos por el Cambio el que se baja y no le da quórum a Moró. Es la izquierda en su totalidad, los libertarios, fíjate cómo junta a todos, ¿no? Juntos por el Cambio y el peronismo federal, que no le permiten tener ese quórum a Moró para que la nombren presidenta. Es una cuestión gestual. ¿Qué es lo que gatilló esta reacción? Diputado Iglesias, si no se sienta A ver. y me habla desde su banca. Ay, grito. Diputados, ¿qué tomaron? Tranquilicémonos. Tranquilicémonos todos, todas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ahora vamos, mira nomás. Sí, basta. Les pido a las señoras diputados, no me grite, Wolf. Hasta que no se sienten, no le voy a dar la palabra a nadie hasta que no se siente. No grite. Ya le voy a dar, Iglesias. Siéntese y pídala desde la banca. Ya les voy a dar. Baje el dedito, Torelo. Diputadas. ¿Qué es lo que reclamaba en este momento la oposición? Iglesias, siéntese. Diputada, siéntese. Diputados. Todo se desencadena, Maxi, cuando Cecilia Moró suspende la designación de los diputados y ahí estalla la bronca de Juntos por el Cambio. ¿La designación de quién? De los diputados que van a representar en el Consejo de la Magistratura. Esto enoja tanto, exaspera tanto a la oposición que, como te decía, desde todo el espectro, tanto libertario... A ver, espera un segundito, veamos un poquito la reacción y se retira la oposición. Claro. Por el Cambio y demás. A ver, pero fíjate los papelones de los diálogos, ¿no? Sí. Veamos a ver. Esto es lo que hace el diputado Ritondo, que es el presidente. Parece que se está despidiendo, pero con las manos está haciendo un gestito, ¿no? No sé si recuerdan cuando una vez Cavallo fue interpelado en la década del 90, creo, 92, 93, en la Cámara de Diputados, y fue con Carlos Tacchi, que era el secretario de Ingresos Públicos. Sí, el que decía, les voy a hacer bolsa a los evasores, ese. ¿Te acordás? Y también le hizo el mismo gesto a los diputados que los estaban interpelando. Pero, a ver, ¿qué hace? ¿Se está despidiendo Ritondo? Está haciendo un gesto obsceno ahí con la mano, ¿no? Sí. Ayúdame, Carlos, digamos. Y es lo que hizo, qué sé yo, Maxi, es lo que vemos ahí. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. A ver, está la diputada Lofenato para poder contar un poquito qué es lo que sucedió. A ver,
Diputada Los Penato, gracias por atendernos, muy amable. Diputada de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. Gracias por atendernos. A ver, primero, ese gesto del diputado Ritondo, presidente del bloque del PRO, ¿es el gesto que parece efectivamente ser? Sin dudas es un gesto impropio, un gesto que no debió... Obsceno. Un gesto obsceno. Sí, obsceno. No estaba dirigido a nadie en particular. Entiendo que fue una reacción a la situación del evento, pero por supuesto que, digamos, es impropio como todo lo que pasó en esta sesión. ¿Y qué es lo que lleva a que haya tanta tensión, digamos, ¿no? Aparte estamos hablando de un presidente de un bloque, digamos, que dialoga todo el tiempo, o con Moró, o con Massa, o con funcionarios de gobierno nacional. No sé si habla con Máximo Kirchner, pues Máximo Kirchner se ha corrido pero sí seguramente con el presidente de la bancada del Frente de Todos. ¿Qué es lo que llevó a que haya tanta tensión, gritos y hasta que el diputado Ritondo haga ese gesto que parecía más de estar en la tribuna de la cancha Independiente? Sí. Lo primero que quiero decir son dos cosas. La cámara enfoca los de un lado del recinto y no enfoca los del otro. Y del otro que estaba... Y del otro que fue igual de bochornosa la sesión de cualquier lado del recinto. Ah, ¿del otro también estaban haciendo gestos? Yo esto, del otro lado estaban diciendo, por ejemplo, acusaban de asesino a un diputado nacional, compañero nuestro del bloque, y una cantidad de improperios. Y una hora antes de esto, en una conferencia de prensa, el diputado Tailade dijo en la conferencia de prensa, teniendo de un lado a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, y del otro al presidente del bloque, Germán Martínez, dijo que el expresidente Macri sodomizaba al diputado Negri. Ese era el clima al que habíamos llegado a esta sesión. Esta sesión estaba sucediendo de manera legal. Ellos no habían conseguido el quórum ni al momento en que fue citada, ni media hora después, ni media hora después, ni media hora después. O sea, una hora y media después, algo que no existe de ninguna manera. Estos quisieron constituir un quórum que les duró 4 minutos. Inmediatamente los que les habían dado ese quórum se levantaron y se fueron. Sobre todo porque cuando constituyeron ese quórum irregularmente, 1 hora y media más tarde de lo que debió haberse constituido, nosotros pedimos la palabra para justamente denunciar esta irregularidad y la presidenta Moró ignoró todos nuestros pedidos de palabra, inició con la sesión como que fuera regular, y si nosotros no impedíamos que esta sesión continuara, digamos, el kirchnerismo pensaba llevarse por delante la Cámara de Diputados y continuar irregularmente. Ahí se generó una discusión muy subida de tono. La presidenta de la Cámara no nos daba la palabra a ningún opositor. Ustedes pueden verme que yo voy a estar sentada en todos los videos en mi banca con el brazo levantado. Sí. Nunca nos dio la palabra. Yo soy la secretaria parlamentaria del bloque y era quien tenía que fundamentar por qué esa sesión era irregular y por qué debía levantarse. Finalmente, después de media hora, le dieron la palabra al presidente de la coalición cívica, al presidente de la coalición cívica nacional, Maximiliano Ferraro. Él pidió que se midiera el quórum, se midió el quórum no estaba y la sesión se tuvo que levantar. Está bien. O sea que lo que generó la tensión es que el oficialismo no tenía los 129 diputados, no tenía el quórum para poder iniciar una sesión para designar las autoridades del último año de gestión de Alberto Fernández en diputados. Ustedes habían dicho que no iban a dar el quórum. El oficialismo está obviamente con una debilidad grande, no llega a los 129 diputados, no pudo conseguir aliados.
y ustedes se enojaron porque consideran que estaban buscando algún tipo de ardid para conseguir circunstancialmente el quórum y poder avanzar sin los pasos correspondientes. Sí, en realidad, Maxi, hubieron dos sesiones ayer. En la primera, que era la elección de autoridades, no consiguieron quórum, definitivamente. Estuvieron en el recinto, esperaron reglamentariamente la media hora, pidieron una extensión por media hora más y a la hora ya se dieron cuenta que no había ningún otro bloque, no Juntos por el Cambio, no bajó nadie más a reelegir a Cecilia Moró. Sí. Levantaron esa sesión y, digamos, hicieron una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa fueron muy insultantes para Juntos por el Cambio, profiriendo, por ejemplo, estos insultos. Si hay algo que habla de cultura de la violación es decir que un dirigente político sodomiza a otro. Eso es verdadera cultura de la violación, y lo dijeron explícitamente todo el bloque reunido en contra del jefe del bloque del radicalismo. Luego de eso, la segunda sesión que tenían convocada tampoco consiguió quórum, pero esta vez, en lugar de esperar sentaditos en la banca, como no querían volver a tener la segunda foto del día, empezaron a hacer cosas antirreglamentarias, presentar notas, retrasar media hora, 1 hora y media, algo que no está previsto de ninguna manera, y a la 1 hora y media consiguieron por unos minutos tener quórum. En esos minutos que tuvieron quórum dieron inicio a la sesión, pero esa sesión no debía suceder porque ya se habían vencido los plazos. Sí. Nosotros pedimos la palabra para que se levantara esa sesión irregular y ahí empieza el problema, que no nos quieren dar la palabra, y en el medio pierden el quórum. Nosotros lo vemos en el tablero, que el quórum les duró unos minutos, lo pierden. Por eso, después de media hora de discusión, cuando nos dan la palabra, efectivamente, como estaban sin quórum, se levantó. Por eso es una segunda sesión. La primera sesión de elección de autoridades, digamos, ellos estuvieron sentados, no consiguieron el quórum, tuvieron que reconocerlo, se pararon y se fueron. Ahora, diputada, en la segunda sesión quisieron hacer una trampa y no les salió. Ahora, diputada, le hago la última respecto a esto que está sucediendo. Uno tiene la sensación de que el oficialismo estaba muy preocupado de hacer las cosas bien en diputados con la aprobación del presupuesto, obviamente de 2023, porque ahí se jugaba el último año de gestión, ¿no? Ahí tengo entendido, estuvo el propio ministro de Economía, Massa, en diálogo directo y demás. Uno tiene la sensación de que como que estas cosas que están totalmente alejadas de la realidad del día a día de la gente, son cosas que usan la política de uno y otro lado para posicionarse frente al año electoral, digamos, como que están discutiendo cosas o de reglamento o... bueno, a ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura. No digo que no sean cosas relevantes, pero me cuesta creer que no haya un mínimo diálogo para poder encaminar las cosas. Parece ser más que nada fuego de artificio de un lado y el otro para, bueno, para mostrar que lo que se va a votar el año que viene, digamos, ¿no? Que nadie quiere acercarse al otro porque, bueno, obviamente significa... una pérdida frente a sus votantes. No, mira, Maxi, no es así. ¿Sabés que hasta 48 horas antes de esta sesión bochornosa iban a reelegir las autoridades? Veníamos trabajando inclusive en una ley que el gobierno, digamos, necesita, que es la ley de lavado, tratando de incorporar modificaciones que nosotros creemos relevantes, pero trabajando bien, digamos, en esa ley. Sí. Porque entendemos que es importante para la Argentina, más allá de que la necesite el gobierno. Pero 48 horas antes de esta sesión, yo creo que porque recibió mucha presión, la presidenta de la Cámara, que había hecho lo correcto en materia del Consejo de la Magistratura, había informado los representantes de cada uno de los bloques, sucumbió a la presión de la vicepresidenta de la Nación para plegarse a la estrategia de bloquear el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Claro, esa es la madre del Porque borrego. la Corte sacó un fallo y dijo, hay trampa en senadores, los senadores no pueden asumir. Y la Corte dijo la semana pasada, los diputados sí. Ellos no hacían, no obligaban a Cecilia Moró a sacar esa resolución irregular que sacó. Exacto. Hoy los diputados estaban en el Consejo de la Magistratura y el kirchnerismo quedaba en minoría. Entonces, no es un tema menor.
Es decir, Ellos usted está decidieron planteando que... poner la legitimidad Sí. de su fuerza política antes que la del Congreso, y yo lamento mucho, porque hasta 48 horas antes iba a ser reelegida y venía haciendo las cosas bien en términos del Consejo de la Magistratura, correctamente, la presidenta de la Cámara, pero evidentemente la presión fue mayor para responder a su fuerza política. Está claro, está claro. Lo que usted está diciendo, se está imponiendo la agenda personal de la vicepresidenta o la estrategia que cree llevar adelante la vicepresidenta, se está instalando y eso está moviendo a todo el bloque del oficialismo. La verdad que la vicepresidenta también se maneja con sus tiempos, ¿no? Porque también tiene cierta sagacidad. Difícilmente hubiese hecho esto antes de votarse el presupuesto, porque de hecho se necesitaba Juntos por el Cambio para poder votar el presupuesto 2023. Y obviamente todo el andamiaje de Sergio Massa como ministro de Economía dependía de que estuviera el presupuesto aprobado, si no se caía todo el acuerdo con el fondo, ¿no? Pero bueno, uno tiene la impresión de que una vez que subcontratan el tema económico con el ministro de Economía, bueno, después se permiten ciertas libertades ahí con Cristina poniendo su propia agenda. No, el tema es cómo, para los que no seguimos técnicamente toda la cuestión, esto que suspende Cecilia Moró, que en definitiva en términos políticos es lo que desencadena todo este conflicto, que es la designación de los representantes de diputados para el Consejo de la Magistratura. Una vez suspendido por Cecilia Moró, ¿cómo sigue la película, diputada? Bueno, ahí hay dos instancias. Por un lado, inmediatamente esa resolución de la diputada Moró fue apelada, digamos, se presentó un amparo en contra de esa resolución de parte del bloque radical, que es el que estaba afectado en primer lugar por esa decisión, ¿no? Porque lo que se cuestionaba era el lugar de la segunda minoría. Pero ya esta resolución salió después de un fallo de la Corte, y el fallo de la Corte está vigente, y obviamente una resolución de la presidenta de la Cámara de Diputados, como ninguna resolución de nadie, digamos, tiene más peso legal que un fallo de la Corte, y el fallo de la Corte ya dijo que era pacífica la designación de los diputados que tienen que integrar el Consejo y que estaban listos para ser incorporados. Lo único que podría frenar esa incorporación hubiera sido un amparo de un juez. Eso no sucedió. Una nota de la presidenta de la Cámara de ninguna manera puede frenar ese juramento, así que yo creo que la Corte está habilitada para la próxima semana tomarle juramento.